8:29, Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Gracias bien, por estar aquí con nosotros. A la audiencia. Doctor. Doctora Olga Armida Grajeda, ¿cómo está? No, por favor, no me denigres. Yo soy sencillamente Olga Armida. Bien, afortunadamente. Estamos buenos días platicando ahorita que Culiacán está pujante, se nota Culiacán como se ve la lana moderno, Culiacán. sí. Bueno, alguna razón habrá, Lícita e ilícita. Ilícita, pero está, una central camionera que yo me sorprendí, dije, estoy en la de Phoenix o alguna cosa así cuando estuve ahí en la central camionera. Sí. Comentábamos que en general, Juan Carlos, las capitales del noroeste, no como aquel que quiso poner Hermosillo la capital del noroeste, no, sino las capitales del noroeste. Tú revisas Mexicali, Chihuahua, obviamente Culiacán, han tenido un desarrollo superior, ni se diga, ¿no? A Hermosillo. Dos asuntos fundamentales que han detonado ese desarrollo: agua y gas. Sí. Hermosillo ha carecido de agua y ha carecido de gas natural. Pero también, perdón, una visión de futuro. En el CIDE hay un estudio, cuando estoy haciendo la maestría, que me pareció muy interesante de explicarte el porqué de Sonora. Y ahí verás qué buenos datos y qué tanto pudo influir ser el estado consentido de la revolución, que nos hizo una mentalidad así de muy acomodaticia, y no estuvimos a la altura. Llegó la globalización, llegó la tecnología y seguíamos todavía con una actividad muy rudimentaria y no se prepararon las generaciones. El otro día lo estábamos hablando aquí en el PRI, las nuevas generaciones que podían haber entrado, los relevos, y apenas empiezan ahora a medio querer. Te hago este comentario que me lo hizo mi hijo, es de cibernético él, y me dice: mamá, he ido a otros estados y hasta en una mercería están insertados en la tecnología, los controles, y vengo aquí a Hermosillo y no quieren saber nada, y quiere que uno les dé regalado, y quiere que, no, dice, de plano una mentalidad cerrada. Entonces yo comparé ese dato muy así, digamos, elemental que me dio mi hijo, con lo que viene en investigación, que se la recomiendo. Sí, y bueno, también en el tema de la inseguridad, ¿no? Ha estado muy fuerte en los últimos días, en las últimas semanas. Ayer fue la comparecencia del secretario de Seguridad Pública en el Congreso del Estado. Esta mañana, platicando aquí en Reporte 100, el secretario de Seguridad Pública da luces de lo que está pasando en materia de seguridad. Junio se va a convertir muy probablemente como el mes más violento en la historia de Sonora por el número de homicidios, nada más en Cajeme 70. Nada y a más nivel en nacional Cajeme, también, ¿verdad? Y a nivel nacional también, el más alto. pinta junio como el más violento a nivel nacional. Él explica que la disputa por el control de un grupo de crimen organizado está provocando la violencia en Sonora. Uno infiere que pues a partir de la captura del Chapo Guzmán se dividió el cártel de Sinaloa, y que eso es lo que se está reflejando aquí en el estado de Sonora, y también combinada con una política de endurecimiento fronterizo por parte de Estados Unidos. La droga no está pasando y se está quedando aquí, y se está consumiendo aquí, y se está vendiendo aquí, y eso provoca la violencia. Los diputados señalaban, sí hay estrategia, pero pues todavía no se notan los resultados, ¿cómo entrarle a este tema? ¿Qué hacer? No somos expertos en seguridad, no son ustedes expertos en seguridad, pero ¿cómo entrarle a este tema? Porque han buscado, el Dolores del Río dice que necesita haber participación ciudadana, que ese componente es el que hace falta. Yo coincido plenamente con lo que dice Dolores. Otros países así han resuelto el problema, Juan Carlos. El caso concreto de Colombia, por ejemplo, platicábamos el otro día con Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, y en buena parte de sus experiencias están ahí, en poner a la ciudadanía y a la educación. Él decía la educación como motor de la transformación social. Un matemático, hijo de un arquitecto colombiano, que se metió a hacer política desde la sociedad civil, y la clave del éxito de su gestión en los cargos de gobierno y casi presidente de la República en Colombia ha sido exactamente esa. Yo sí tengo la preocupación, efectivamente, sin ser experto en seguridad, como ciudadano común y corriente, ¿cómo va a funcionar esto de la Guardia Nacional? ¿Cómo se van a articular los esfuerzos de las policías municipales y las policías estatales con la Guardia Nacional? La creación de la Guardia Nacional, se nos ha dicho, obedece a la necesidad de trabajar en diferentes regiones del país
Ya la distribución técnica, ellos ya la tienen muy clara en el gobierno federal, porque las policías municipales y las estatales han estado rebasadas por la delincuencia organizada, por el crimen organizado. Entonces, mi primera pregunta que me hago es, y es muy elemental, es ¿a quién van a obedecer esas policías? ¿Cómo se van a articular los esfuerzos de la Guardia Nacional con las policías? Yo como ciudadano no lo tengo claro, veo que incluso los diputados que han tenido la posibilidad de discutir con los titulares de la política interna y de seguridad pública en el Estado también tienen muchas dudas, ¿no?, de cómo va a funcionar esta estrategia. Sí, dice David Anaya que los coordinadores regionales de la Guardia Nacional ya llegaron hace un mes a Sonora y que pues ellos serían los responsables, pero es lo que alcancé a entenderle de la intervención que tuvo ahorita hace unos momentos. ¿Cómo entrarle a este tema, Olga Armida? Mira, yo voy más allá de esto. Yo hace rato, oye, como tú dijiste, no sé, es un experto en seguridad, ni mucho menos. Sin embargo, si tú observas estos discursos, tenemos, por decirte algo, del 2000 para acá, ¿verdad? Y que si fue el ejército y ahora es la guardia, que si es la policía, que es el mando único, que si es la droga que ya no se va, que se queda aquí. Una serie de elementos, inclusive estaba escuchando a María Dolores cuando dice que las mesas hay que ampliar a la inclusión de la sociedad civil y al final llegan pues que la familia. O sea, se trata de buscar responsables, pero yo siempre he visto que en esas discusiones no hay el por qué. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Cómo nos puedes explicar ese cambio en la sociedad? Y no solamente en Sonora, ni en México, a nivel mundial. Yo tengo desde la década del siglo pasado estudiando este tema. Empecé con los tratados de Locarno a analizarlos más a fondo. Y hay una respuesta que me parece a mí muy interesante en términos cuando empieza a darse esta descomposición y esta violencia y perder la parte más esencial del hombre, su propia humanidad, es cuando el hombre se empieza a cosificar, es decir, cuando el hombre se convierte en mercancía para entrar al mercado, cuando el mercado se convierte en el dios de la modernidad y no hubo un contrapeso que se diera. Entonces, estos trabajos que se dan tienen dos vías, porque en esas reuniones de Locarno fueron psicólogos, psiquiatras, inclusive el de la inteligencia emocional, ¿cómo se llama el autor? Del libro de la inteligencia emocional, ahorita nos vamos a acordar. Bueno, ahorita se acuerda. Una serie, y el Dalai Lama. Entonces, ahí se llegan a unos acuerdos bien interesantes. Obviamente hay dos posturas. La del proyecto divino, que es la sacra, y la desde la antropología social, que es la parte laica, ¿verdad? Pero que no se contraponen. El punto de partida y el punto de llegada es el hombre. ¿Y en qué va todo esto? Es que precisamente el mercado, ese capital financiero, eso que nos manipula, que nos tiene avasallados, nos ha quitado lo más importante, desconocer la dimensión espiritual del hombre. Si nosotros hacemos un estudio en retrospectiva, ¿cuál fue la falla del marxismo? Si tú comparas el marxismo con el cristianismo, pues te hablan de solidaridad, de una cosa excelente, nada más que por dos ejes, ¿verdad? Pero fíjate, el marxismo se viene su debacle y está demostrado por el desconocimiento de la dimensión espiritual del hombre. Entonces, hoy volvemos a poner sobre la mesa, y el de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, saca los estudios de que todo aquel que sacó la inteligencia emocional que se dio a mediados del siglo pasado, cómo se va la industria, se va la política, y es una manipulación externa. ¿Sí? Y precisamente en esas reuniones llegan que hace falta la identidad de la persona. Se construye toda una teoría en términos de la identidad de la persona y recuperar, es lo más importante, la dignidad, entonces, de la persona que se ha perdido a través del mercado. Cuando dice uno a través del mercado, estás perdiendo lo más valioso. Cuando digo nos cosificamos, te voy a poner un ejemplo muy elemental. ¿No se pusieron en el escaparate del mercado aquí los niños del DIF? Bueno, hubo un evento en un estado de la República. No, bueno, aquí en Sonora, los niños los del DIF. Te digo el escaparate, hablando metafóricamente, que se vendieron los niños. Bueno, sí, ya. Sí. Es que en... De la casa Hogar Unacari, dices, ¿no? También en Argentina. Ahora, te voy a poner otro ejemplo. En Brasil hubo algo así. ¿Cómo se ha desarrollado la cirugía plástica? ¿Sí? Entonces tú ves muchachitas que tienen que medir 90, 60, 90. ¿Qué hay dentro de ellas? No, su parte de integridad, de identidad de la persona no vale por sí, tiene que valer por eso, para
entra más cotizada al mercado. Mira, te lo estoy diciendo muy atropelladamente, pero este es un tema muy interesante. A veces yo no lo cuestiono y ahorita me atreví porque ya tengo todos estos días así, que si es la guardia, que si va a ser aquí, que si cuántos se murieron y cuántos se mataron. Y yo siempre he estado trabajando sobre este asunto. Hay que el reconocimiento del otro, y yo me pregunto, ¿dónde quedó lo humano del humano? Sí. Esa es la pregunta que no nos hacemos. Y empezamos a echarle culpas a medio mundo. Es que en la familia no hay valores, se perdieron los valores en la familia. Y efectivamente, la primera socialización del niño es en la familia. Y sí, definitivamente se han perdido esos valores, pero hay que decir por qué. Y vamos a esto. Ningún gobierno, al menos aquí en México, se ha preocupado por trabajar en ese sentido. Es decir, al contrario, nos ha empobrecido más como persona. Yo tengo 35 años en la docencia y digo mucho más como estudiante. Yo anduve trabajando en prepas y donde podía trabajar. Te digo, el deterioro en la educación. Lo que tú dijiste, Jesús, me parece perfecto. Conozco este detalle de ahí de Colombia, pero ¿qué se ha hecho con la educación? ¿Qué se ha hecho con la educación? Entonces los padres de familia tenemos que tener una titánica, porque te vas a la segunda socialización, que es en la escuela, y ahí te destruyen. ¿Por qué te destruyen? Nada más ve los planes de estudio y la formación de los jóvenes. Sacan las humanidades, sacan la filosofía, saca toda esa parte que te da esencia. No hay una educación integral. Entonces, si no hay educación, en ese sentido, ¿cómo vas a esperar que la persona no mate por un celular o por 100 o por 20 pesos? Y al final de cuentas, es la rebatinga del mercado. Sí, y bueno, cambiando de tema, porque se nos quedan algunos temas en el tintero. Ayer López Obrador, un año de la presidencia, de haber ganado la presidencia de la República, convoca un evento multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México, que solo le costó 3.5 millones de pesos, dice. Se me hace que está muy bajita la cifra, por todo lo que se observó, y que tuvo sus réplicas estatales. De hecho, me pareció que poco oportuno o no adecuado, no adecuada la invitación el jueves pasado de Jorge Tadei a la conmemoración del primer aniversario del triunfo, en medio de la crisis de inseguridad que estaba viviendo Sonora, y bueno, el día que mataron a este niño en Ciudad Obregón, Jesús. Pues en esa lógica, Juan Carlos, lo debieron haber suspendido a nivel nacional. Tú empezaste la mesa diciendo que los índices de violencia de junio van a ser, seguramente será el mes más violento a nivel nacional. Yo lo entiendo como un evento, hay que ubicarlo en su justa dimensión, es un evento político en el legítimo derecho de conmemorar desde la lógica así literal, política, propagandística, tienen todo el derecho de conmemorar el aniversario de la llegada a la presidencia. No es un informe, el informe constitucional, como ya sabemos, es más adelante. A mí me parece bien que lo hayan hecho, yo no le veo mayor problema. Quizá las formas, lo que dices tú, coincido completamente. A lo mejor no un video tratando de manifestar esa euforia, a lo mejor pues, con un flyer hubiera sido más que suficiente, electrónico, movido por redes, por WhatsApp, por mensajería, hubiera sido más que suficiente. Es una especie de, dice alguien por ahí, de mañanera sin preguntas, lo que hizo el presidente ayer en hora y media de mensaje. Hace un corte de caja donde hay datos probablemente verificables, muchos no verificables. No sabemos si lo que diga sea tal como lo está diciendo. Bueno, por el ejemplo, financiero en materia de datos económicos hizo una revisión, hizo una revisión, un fact check. Sí. Las cifras económicas que dijo López Obrador en el AMLO Fest, correctas o incorrectas, y bueno, el financiero está diciendo que todo lo que dijo es cierto en materia financiera. Sí, me refiero a datos, por ejemplo, se han ahorrado 50,000 millones producto del combate al huachicoleo. ¿Eso cómo lo comprobas? ¿Cómo lo comprobamos? Sí. Pues no, por ejemplo. Ahora, hay un mea culpa en 2 o 3 áreas, dice, nos queda por combatir la corrupción, lo cual me parece muy bien. Hay un mea culpa también en las déficits que tienes en materia de salud y en materia de economía. Mira, Juan Carlos, entiendo la pirotecnia del evento, es que, como te digo, es legítimo, habrá quien festeje, habrá quien se moleste por eso. Al final del día son 4 cosas o 4 elementos que yo considero fundamentales que van a sentar las bases para la famosa cuarta transformación del país. Efectivamente, un combate serio, real, profundo de la corrupción, crecimiento económico. La primera mitad del año el crecimiento económico es prácticamente nulo. Ayer
la revista Forbes hace un análisis con enfoques de académicos de la UNAM, del ITAM y del TEC de Monterrey, donde las proyecciones de crecimiento son sobre el 1% si bien nos va el primer año, no del 4%, sobre el 1% si bien nos va. Hoy el Banco de México y Moody's recortan a la baja otra vez las proyecciones de crecimiento para este año, sobre el 1, Moody's sobre el 1.3, el Banco de México. Entonces, ahí hay un problema serio de crecimiento económico que al parecer todavía no se le encuentra la cuadratura del círculo. Punto 2. Punto número 3, mejor distribución del ingreso. Fundamental. No distribución del presupuesto en programas sociales. Ese es un primer paso. Que una vez que se dé el crecimiento económico, el ingreso se distribuya mejor. Y punto número 4, combate real a la inseguridad. Si en el sexenio el presidente logra transitar por esas 4 variables de manera positiva, repito, combate serio y frontal a la corrupción, crecimiento económico, mejor distribución del ingreso y combate a la inseguridad, entonces podríamos echar las campanas al vuelo y llenarnos 1, 2, 3 veces el Zócalo. Entonces, ahorita es un mensaje político, es un mensaje conmemorativo y yo lo dejaría hasta ahí. Sí, me hace una precisión Jorge Luis Tadei, me dice que la invitación la hizo por la mañana del jueves, antes del asunto de lo que ocurrió en Cajeme. La precisión hecha. En 30 segundos, maestra, yo sé que va a batallar mucho, pero en 30 segundos. En 30 segundos. Coincido con el mensaje de López Obrador ayer. Coincido, es un acto político, esto es el ejercicio del poder, vayámonos al Imperio Romano y lo vamos a ver exactamente lo mismo. Inclusive en las 4 variantes que fue muy claro López Obrador, la salud, la economía, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me queda un punto que no me termina por aterrizar, ni lo dijo en el informe, la famosa 4T, ¿qué es? Transformarnos, ¿en qué sentido? Lograr de 1 al 5 el dígito en economía, eso será la cuarta transformación para mí. Yo cuando oía hablar de la cuarta transformación pensaba precisamente en crear los cimientos de este país, y los cimientos de este país somos los ciudadanos, y no se ha trabajado para el empoderamiento ciudadano, y no lo estoy hablando únicamente del punto de valores cívicos, sino de todo lo que tiene que decir como persona. Ya hemos tenido esos, en la etapa de desarrollismo de México, todo eso lo logramos, no había violencia, ¿y qué pasó? Se desplomó. Si nos vamos más atrás, en la restauración de la República, también tuvimos eso. ¿Qué nos ha pasado para no llevar la continuidad constante? Son picos y bajamos, son picos y bajamos. Entonces, ahí es donde me preocupa, ¿qué tanto se han preocupado por el ciudadano? ¿Qué tanto se han preocupado por generar realmente una ciudadanía empoderada que sea capaz de continuar una obra más allá de un sexenio? Gracias, Olga Armida. Vamos a volver con Juan Ángel Vázquez, va a hablar de la cucubitácea. Dale. ¿Sí sabes qué es la cucubitácea? Pues las calabacitas, ¿no? ¿Y el chayote? Bueno, sí, el chayote. También, entre otros. Que tengo algunos colegas que les gusta mucho la cucubitácea. Sí, seguramente sí. Qué manera tan elegante de empezar un martes. Bueno, de la cucubitácea nos va a hablar Juan Ángel. Gracias, Jesús. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Olga Armida Grijalva. Solo cerrar, en el momento que un padre y una madre de familia se vayan a dormir con sus hijos con seguridad y ellos con empleo, entonces podemos decir que la 4T está caminando bien. Sí. Antes no.